Hola, buenos días. Gracias por su asistencia, los que estáis conectados en remoto, y a los participantes en este debate por su colaboración. Yo soy Carlos Palomar, director general de AEPLA, la Asociación de Fabricantes de Productos Fitosanitarios, eh, Medicina de las Plantas, como a mí me gusta llamarlos. ¿Por qué nos reunimos hoy aquí? Creo que el debate sobre la producción alimentaria se ha situado en las agendas de todos nosotros. Si recuerdo hace 3 años, lo único que se hablaba en cuanto a la alimentación era dietas milagro, eh, alimentos o superalimentos. O sea, estábamos hablando más desde el punto de vista de una sociedad opulenta, en la cual nuestro problema era más la obesidad y cómo controlar el exceso de alimentación que la propia alimentación. Los fitosanitarios son básicos para la producción de alimentos, como así lo reconoce la FAO. La FAO indica que un 40% de los alimentos se pierden cada año por problemas de plagas, enfermedades, insectos u hongos que dañan nuestros alimentos, incluso con la presencia de fitosanitarios, que son las medicinas de las plantas, ¿no? Entonces es muy curioso cómo hasta hace 3 años, o hace dos, cuando llegó el COVID, esto no nos preocupaba, pero ya con el COVID, por lo menos en todos los países, y si lo que yo he podido ver, que es España, eh, se produjo realmente un acaparamiento de alimentos. O sea, cuando llega la crisis, cuando llega la inseguridad, pues en aquel caso se agotaron, aparte de otros productos como el papel higiénico, se agotaron la pasta, por supuesto, y las lentejas, ¿no? Pero 2 años después, por ejemplo, en otoño pasado, cuando empezó la crisis de suministro, no solamente la gente o pensó, caramba, no me van a reponer el frigorífico porque le faltan chips, o no me van a cambiar el coche que quería cambiar porque estaba ya muy viejo y con la nueva normativa de emisiones tengo que cambiarlo, porque me va a tardar 6, 7, 8 meses en... También hubo problemas de suministro de algunos elementos y llegó la huelga de transporte al inicio del año y hubo un acaparamiento de leche. O sea que los alimentos son críticos para nuestra sociedad, incluso en nuestro nivel digamos, de bienestar que tenemos, ¿no? Con la guerra de Ucrania ya no puedo decir más. Ha habido realmente acaparamiento de aceite de girasol. Nuestro gobierno ha y ya empiezo a hablar del tema de la regulación, ¿no? Ha dicho, bueno, necesitamos suministro de cereal y para los piensos del ganado que nosotros necesitamos, porque no podemos, digamos, sacrificar nuestra cabaña ganadera, para lo cual nuestra regulación europea debe ser, digamos, eh, ajustada o flexibilizada o cambiada, ¿no? Y este es el primer punto o pregunta que yo dejo en la audiencia. Estos principios son inamovibles, la regulación europea se puede adaptar según nos apriete o no el zapato del suministro. Si nos faltan alimentos, cambiamos, y si nos sobran, nos ponemos exquisitos. Bueno, es una pregunta que yo planteo para el panel de discusión de después, ¿no? En Europa no nos van a faltar alimentos, estoy seguro, ¿no? Eh, Será más caro o será más difícil, pero no nos van a faltar. Pero tenemos que pensar en el resto del mundo. Tenemos que pensar en Túnez, tenemos que pensar en Marruecos, que tienen una renta per cápita mm, un tercio de la renta de los españoles, o sea, 6 veces la renta de los alemanes, y que tiene que alimentarse todos los días, y que los alimentos en la crisis que tenemos actualmente se ha multiplicado. Los alimentos básicos, que en su caso, bueno, aparte de verduras y carne, etcétera, es el pan, ha crecido o se ha duplicado el precio,
y tenemos que ser solidarios como europeos en la producción alimentaria si no queremos que haya realmente un desabastecimiento global. Esa es la segunda pregunta. ¿Debe contribuir Europa al suministro alimentario o somos receptores de alimentos producidos por otros países y ya está, ¿no? O sea, la estrategia de la granja a la mesa integrada en el Pacto Verde Europeo, que nos parece digamos, con principios muy adecuados y que compartimos 100%, pero debe ser o debe pasar por una reducción de la producción alimentaria europea, como ha reconocido los propios estudios de la Comisión, en un 12%. ¿Eso contribuye a la seguridad mundial, la seguridad alimentaria mundial o no? En fin, para los fitosanitarios, como decía, son básicos porque son las medicinas de las plantas, son los productos que permiten que el potencial agrícola, semilla, suelo, agua, nutrición o fertilizantes, llevan la cosecha a término y evitan que una plaga o una enfermedad lo destruya. ¿Eso es seguro o no? ¿Son estas medicinas tan seguras como la medicina humana? ¿El proceso regulatorio es igual, distinto, es más estricto? ¿Podemos estar tranquilos cómo se regulan los insumos que participan en la producción de nuestros alimentos? Bueno, para eso estamos aquí. Yo no voy a dar más, digamos, mis explicaciones, pero sí para comprender lo que es el marco regulatorio europeo, las semejanzas y las diferencias entre, por ejemplo, la sanidad humana y la sanidad vegetal. Nos hemos reunido aquí con expertos muy reputados que nos hablarán de estos temas, ¿no? ¿La regulación europea es suficiente o es demasiada? ¿Es un incentivo a la innovación o es un freno a la innovación? ¿Cómo es eso en el sector agrícola? Y dado, bueno, puedo decir que la regulación europea, en el caso de los fitosanitarios, solo como avance, en el caso español es tremendo, ¿no? En el caso español, aparte para generar un producto que se pueda utilizar en nuestra agricultura, aparte de la autorización de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que regula las sustancias, tenemos la participación del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia e Innovación, etcétera. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, luego lo podemos comentar y para eso doy paso a Pablo Rodríguez Pinilla, que llevará esta discusión e irá introduciendo al resto de participantes que son Susana del Río, Sergio Salinas y Débora García. Pablo, cuando puedas, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Desde luego, reflexiones muy interesantes las que nos dejas y esperemos que en este webinar, que en esta jornada, pues podamos dar respuesta a por lo menos alguna de ellas. Un placer para mí acompañaros hoy aquí en este webinar que lleva por título El proceso regulatorio europeo, ciencia, garantía y transparencia. Un webinar que se dividirá en 4 bloques. Una primera ponencia magistral a cargo de Susana del Río. Una mesa de debate en la que contaremos con Sergio Salinas, Débora García Bello y contigo, con Carlos Palomar, y un turno de preguntas y respuestas que finalmente pues concluirá con las conclusiones, unas breves conclusiones. Todo ello aproximadamente en 1 horita, así que, como me gusta decir, no me entretengo más, arrancamos el tractor, arrancamos el webinar y lo hacemos con la ponencia magistral La Unión Europea, 50 años construyendo un sistema regulador de inspiración mundial, que, como hemos comentado, corre a cargo de Susana del Río. Bueno, pues Susana del Río es doctora en Ciencias Políticas y miembro del Comité de Expertos Independientes de la Unión Europea, así que sin duda estamos en buenas manos para conocer mejor el proceso regulador comunitario. Susana, muy buenos días, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a EPLA por la invitación, a las presentaciones, a su presidente, a ti, Pablo. Y bueno, voy a empezar a hablar de la Unión Europea.
en relación pues a lo que me habéis encomendado, ¿no?, que haga y cuál es la fortaleza, cuál es la impronta, cuál es realmente el sello normativo de la Unión Europea. Yo creo que este sello normativo ha tenido siempre una importancia fundamental en la Unión Europea, en lo que hace la Unión Europea, en su proceso de toma de decisión, en su método de toma de decisión de la propia Unión Europea, pero ahora todavía en este tiempo tan complejo, en este tiempo tan difícil en el que estamos inmersos, sin ninguna duda tiene todavía más importancia. ¿Y por qué tiene más importancia? Porque tanto el Brexit como la llegada del COVID a nuestras fronteras, la llegada del COVID, del tsunami del coronavirus al espacio global y también, por supuesto, la guerra en Ucrania, la guerra de Ucrania, han hecho que se haya producido una aceleración en todo lo que es la respuesta, la reacción de la Unión Europea ante lo que está pasando, ante los ciudadanos europeos, ante lo que pedimos los ciudadanos de la UE y también, por supuesto, ante esta sincronización, cómo se conjugan estas respuestas cuando tocan tierra las reacciones de la propia Unión Europea ante estos hechos tan impredecibles y al mismo tiempo que han zarandeado nuestra política, nuestras políticas concretas y también, pues, por supuesto, a las empresas, a las entidades, a los trabajadores, al ámbito financiero, al ámbito económico y al ámbito social. Como decía, cuando llega el COVID-19 a nuestras fronteras, realmente la Unión Europea, cuando pide ayuda, Ursula von der Leyen pide ayuda a Italia, pide ayuda al gobierno italiano y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pide perdón, pide disculpas en el Pleno del Parlamento Europeo a Italia y a todos los ciudadanos italianos por no haber podido reaccionar de una forma más rápida. Realmente es muy honorable, ¿no?, que así lo hiciera, que un representante político, que la presidenta del Gobierno de la Unión Europea, del Ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión Europea, pidiese disculpas. Pero aquí esto nos hace ver que la Unión Europea, no teniendo la competencia de sanidad, la competencia de sanidad la tienen todos y cada uno de los Estados miembros de la UE, pudo y supo reaccionar. ¿Cómo se produjo esta reacción? Pues esta reacción fue posible gracias a nuestras instituciones europeas ensambladas en una respuesta común y algo que también comento en muchas ocasiones. Fue posible también gracias a los entresijos, las grietas en el sentido positivo, no en el sentido peyorativo, las grietas, los entresijos interinstitucionales para tener una respuesta que tampoco hubiese sido posible si no hubiésemos tenido nuestro sello normativo, nuestro sello regulador, esa impronta, como decía al comienzo, de la Unión Europea en todo lo que hacemos. Esa respuesta, ¿cuál fue? Pues la primera respuesta fue una campaña de vacunación coordinada en todos los Estados miembros, independientemente de si son Estados miembros más ricos o menos ricos. Y la otra respuesta fue un hito también en la Unión Europea, como ha sido la emisión por primera vez de una deuda conjunta europea, de una deuda conjunta mancomunada de todos los Estados miembros de la Unión Europea, de más de 750.000 millones de euros. Y es aquí cuando entro directamente en los dos vectores que tanto influyen en todos los parámetros, en todas las esferas, como es desde luego la fitosanitaria, como es la agrícola y como es todo lo que se mueve a nivel en el campo, en nuestros campos, en nuestra producción, en lo que hace realmente que llegue a nuestras casas, pues lleguen a nuestras casas las frutas, los alimentos, siempre regulados con una normativa europea que nos garantiza esa
ese etiquetado y, como digo, esa regulación a nivel europeo. Los dos vectores, como todos sabemos, son el vector de la transición ecológica y el vector de la transición digital. Y estos dos vectores en todos los ámbitos, también por supuesto en el fitosanitario, producen un engranaje, como muy bien se ha expuesto en la introducción a este acto, a esta conferencia, a este debate, que a veces nos hacen realmente pues, debatir sobre si esa normativa europea algunas veces funciona como una interferencia para la innovación en los sectores o si esa normativa europea funciona como una impulsora que crea realmente sinergia, es decir, que la propia normativa europea hace que, que la suma de esas facultades, de esos vectores, de esas acciones a nivel comunidades autónomas, a nivel nacional, a nivel europeo, creen como digo, una sinergia. La armonización de la legislación de la Unión Europea para que alcance realmente un nivel institucional importante que aterrice en todos los sectores, también, por supuesto, del que hoy estamos, que es el fitosanitario, requiere, como digo, de una conjugación de gran política y de una conjugación de políticas concretas. Como decía Robert Schuman, que la Unión Europea se hará con el paso a paso, con la secuencia y la decisión de políticas concretas basadas fundamentalmente en la solidaridad de hecho. En eso estamos, en la solidaridad de hecho, en políticas tangibles que tocan a los ciudadanos. Sin ninguna duda, los dos hitos de la campaña de vacunación europea y también de la emisión de la deuda conjunta europea de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU son eso, son una solidaridad tangible, una solidaridad de hecho. El PERTE agroalimentario, que como todos ustedes saben se aprueba el 5 de febrero de este año 2022, es un PERTE en el que se desglosa esa trazabilidad en relación a todos los productos, a toda la acción en el ámbito agrícola. Es muy importante porque yo en varias ocasiones, en distintos debates, por ejemplo en Soria hace unos meses, con la Cámara de Comercio de Soria, hablando con ganaderos, con agricultores, sobre los fondos de recuperación europeos y el PERTE agroalimentario, explicaba cómo el PERTE agroalimentario, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realmente impulsa? Pues impulsa que muchas granjas, que muchos espacios agrícolas tengan que identificar dónde tienen sus fortalezas en relación a esos dos vectores, básicamente, ¿no? También hay otros como el crecimiento, como la cohesión, pero todo está ensamblado. Con lo cual, esa identificación en los dos vectores de Pacto Verde Europeo y digitalización son los dos vectores a los que hay que ir, a los que hay que mirar como faro, como guía, para llevar a cabo la planificación estratégica, la planificación de negocio, la de producción en todo ámbito. Y estamos en el ámbito agrícola, en el ámbito fitosanitario. Como todos ustedes saben, el Pacto Verde Europeo consiste en que en el 2050 Europa sea el primer continente climáticamente neutro, con ese paso intermedio en el 2030 para que se consiga ese porcentaje de un 50-55%. Este logro, este hito, este paso realmente está totalmente enraizado, ¿no?, a nuestro mundo agrícola, al campo, a nuestro mundo ganadero y a todo lo que tiene que ver con esta normativa, con este sello regulador de la Unión Europea. Y en cuanto al Real Decreto 1739 del 2021, se publicó el 17 de septiembre de ese año. También todos ustedes saben que
consiste, que lo que enuncia es realmente cómo aunar, cómo ensamblar la normativa europea en relación a temas como se ha apuntado durante la presentación de este acto, como la innovación, para que realmente sea capaz nuestra esfera de ámbito agrario de fomentar estas buenas prácticas en la política agrícola que estén permanentemente cumpliendo con la normativa europea. Yo creo que es fundamental. Yo creo que realmente hay que tener en cuenta, por supuesto, el contexto en el que el país, el Estado miembro en el que aterriza, en el que se vuelca la normativa europea y la decisión europea se hace tangible, pero también creo que es muy importante resaltar que la Unión Europea está entrenada. La Unión Europea es un espacio, como en el Libro Blanco de la Comisión Europea del año 2003 se enunció, se expuso, es un ámbito, como digo, de gobernanza multinivel, y esa gobernanza multinivel es la que hace posible realmente que se estén permanentemente conjugando los espacios concéntricos de acción, de interacción, de génesis, desarrollo e implementación de la normativa europea y regulatoria. Quiero poner un ejemplo, y ya voy a ir terminando, quiero poner un ejemplo en el ámbito, en lo que es el vector de la digitalización europea, que también, siendo un vector dentro de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU, está permanentemente interactuando y está permanentemente accionando también el vector de la sostenibilidad, el vector de la transición ecológica. ¿Y por qué digo esto? Pues porque realmente en la esfera de la digitalización y todo lo que proyecta, es cierto decir que la Unión Europea no es, todos lo sabemos, no es un espacio, un modelo que vaya por delante de otras economías emergentes, de otros espacios, de otros modelos políticos, de otros sistemas en relación, pues, a inteligencia artificial, en relación a la propia digitalización, en relación a robótica. Pero la Unión Europea sí es fuerte y la Unión Europea sí pone su sello en el ámbito regulatorio. Un sello muy clave en el tiempo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque hace falta ese equilibrio que aporta la Unión Europea, hacen falta esos valores expuestos, establecidos, desplegados en su Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de dignidad, libertad, igualdad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y la justicia. Y, de hecho, en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que se está celebrando en esta etapa y que va a presentar sus conclusiones en un gran acto el Día de Europa el próximo lunes, día 9 de mayo, este es uno de los temas que se han debatido en relación a ámbito agrícola, a espacio agrario y a todo lo que tiene que ver con nuestro propio modelo nacional y europeo, regional, nacional y europeo, local, regional, nacional y europeo, en esos círculos concéntricos de pertenencia, de acción, de interacción y de decisión política. Y ya para terminar, decir que los 1.000 millones de euros que deben llegar en el 2023 de esos fondos de recuperación europeos, pero muy enfocados en el PERTE, que, como he dicho, se aprobó el 5 de febrero del 2022, van a tener un impacto, está así enfocado, está así previsto, de más de 3.000 millones de euros. Yo creo que el secreto para que realmente salga adelante la innovación, para que salgan adelante con sus mayores frutos, nunca mejor dicho la palabra frutos, los fondos de recuperación europeos enfocados en este PERTE agroalimentario. Yo creo que el secreto está en una auditoría permanente, en una evaluación permanente de dónde están invertidos esos 1.000 millones de euros. Yo creo que también está en una auditoría permanente para que todos salgamos ganando desde todos los sectores y a nivel España, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel europeo y global. Y algo también muy importante, es fundamental escuchar a los ganaderos, a los agricultores, a las empresas como las que están hoy aquí, a las que agradezco también la invitación
ensambladas, ¿no?, a EPLA en todo ese control fitosanitario tan importante. La sostenibilidad, yo la entiendo, por supuesto, es un concepto del ámbito medioambiental, del desarrollo sostenible, pero no hay realmente innovación, no habría superación, no habría logros y crecimiento a nivel fitosanitario, a nivel normativa, a nivel europeo, si realmente la sostenibilidad no se desplegase y no se desdoblase en una sostenibilidad institucional, política, económica y social. Y ya termino con una frase que creo que está muy bien y es bonita para este debate y para esta conferencia y que aflora, ¿no?, lo que es nuestro campo, lo que es nuestra agricultura y también lo que es la Unión Europea. Es una frase de Susana Tamaro en su libro Donde el corazón te lleve, que dice: cada vez que te sientas extraviada o confusa, piensa en los árboles, recuerda su manera de crecer. Raíces y copa han de tener la misma medida, has de estar en las cosas y sobre ellas. Solo así, cuando llegue la estación apropiada, podrás dar tus frutos. Muchísimas gracias. Desde luego muy interesante, Susana, y desde luego esa cita final es un broche de oro a esta intervención. Tenía previsto hacer un par de preguntas, pero si te parece, como vamos ya un pelín tarde para mantener el orden, si te parece, las dejamos para el bloque de preguntas y respuestas. Perfecto. Que también tendremos el placer de contar contigo. Me parece perfecto, Pablo. Muchas gracias. Bueno, pues mientras tanto nosotros seguimos aquí, seguimos en este webinar y tras escuchar atentamente a Susana del Río con esa ponencia magistral titulada La Unión Europea, 50 años construyendo un sistema regulador de inspiración mundial, pues continuamos el camino y entramos de lleno en el debate, un espacio en el que vamos a charlar sobre el proceso legislador en la Unión Europea y la importancia que juega la transparencia, la incorporación de criterios científicos y, por supuesto, la imparcialidad. Bueno, y para tratar de todo ello, pues tenemos el placer de contar aquí con Sergio Salinas, catedrático de Derecho Internacional Público por la Universidad de Zaragoza. Contamos también con Débora García Bello, química investigadora en el CICA y divulgadora científica, y Carlos Palomar, que ya le conocemos todos, es ingeniero agrónomo y es director general de AEPLA. Muy buenos días a todos, bienvenidos al webinar El Proceso Regulatorio Europeo, Ciencia, Garantía y Transparencia. Hola, buenos días, Pablo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos aproximadamente 30 minutos para tratar un tema que realmente es muy amplio. Estaré con el látigo para tratar de ceñirnos a ese horario. Así que os pido brevedad en vuestras intervenciones para que podamos pues, disfrutar de un debate más amplio y más completo. Si os parece, vamos a empezar por una primera opinión de cada uno de vosotros en un minutito, más o menos, a modo de titular, sobre ese proceso regulador europeo, para conocer cuál es vuestra opinión y para situar el debate. Sergio, un minutito. Bueno, pues un minuto, que es una tarea no sencilla, y menos para un jurista. Desde mi perspectiva puramente técnica, desde el punto de vista jurídico, yo creo que es un proceso extraordinariamente complejo. Por eso tiene algunas cortapisas desde la perspectiva de la flexibilidad, etcétera. En todo caso, es un proceso complejo porque los resultados de ese proceso son extraordinariamente importantes, son normas jurídicas que priman sobre las normas nacionales y porque hay una serie de elementos de equilibrio, un equilibrio de intereses que conviene tener en cuenta. Y eso supongo que irá saliendo en el debate. Eso no obsta que se ha ido avanzando bastante. Hay diferentes procesos iniciados de simplificación y de toma de relevancia de lo que desde el principio ya se tenía en cuenta, que son las opiniones técnicas, y la transparencia que han llevado a que en este momento ese proceso complejo tenga cotas, yo considero, elevadas desde esas dos perspectivas, tanto desde la transparencia como desde la toma en consideración de decisiones técnicas. A lo mejor en el debate se plantea, Pablo, y los pocos segundos que me queden los consumo en eso, pero lo que no termino de ver muy claro es lo de la imparcialidad, porque no creo que la imparcialidad tenga mucho lugar en esto. Otra cosa es la perspectiva técnica, que esa sí se toma en consideración. Ya lo debatiremos, pero hay una perspectiva técnica, hay una política desde la perspectiva de los intereses de los estados cuando se adoptan las decisiones y las dos tienen un lugar más que
más que suficiente en este proceso decisorio. Bueno, pues reflexión interesante, desde luego, que veremos a ver a lo largo del debate. Débora, tu turno. Pues me gustaría abordarlo desde el punto de vista de la comunicación científica, porque tenemos todo un reto por delante para que todo lo que se hace en materia de regulación se entienda, porque también parte de esa regulación depende un poco de la opinión pública. O sea, no siempre está fundamentada en el consenso científico, sino que depende de la opinión pública. Y tenemos un grave problema en cultura científica que afecta a más de la mitad de la población. Más de la mitad de la población reconoce que no entiende las noticias de ciencia. Y además también tenemos, sumado a esto, otro problema sobre percepción social de la ciencia. Este tipo de cosas se miden, ¿no? Se hacen encuestas prácticamente todos los años y la percepción social de la ciencia ha ido empeorando año a año, de tal modo que solamente el 45,9% de la población cree que los beneficios de la ciencia superan a sus perjuicios. Y también tenemos que lidiar con todo lo que concierne a la credibilidad. En el último estudio que realizaron desde el CSIC sobre la credibilidad de las instituciones, pues sí es cierto que las instituciones, centros de investigación, universidades son las que gozan de mayor credibilidad, como es natural, porque son los representantes del consenso científico, pero y por debajo estarían los gobiernos y más por debajo la mayor parte de las empresas. Pero luego nos encontramos que, por ejemplo, algunas organizaciones ecologistas, como por ejemplo Greenpeace, que tantas veces ha desligado del consenso científico, goza de la misma credibilidad que las instituciones, que las universidades y los centros de investigación. Entonces, también tenemos que lidiar con un problema de credibilidad. Tengo varias conjeturas sobre por qué se ha producido esto a lo largo de la historia y es cierto que a partir de los años 60, años 70, fue cuando descubrimos realmente el impacto medioambiental pues, al final de la industria. Fue cuando descubrimos pues, el agujero de la capa de ozono, cuando descubrimos la lluvia ácida, y en los años 80 al final fue cuando se llegó al consenso sobre el origen y las consecuencias del calentamiento global. Y todo esto pues, al final fue un campo de cultivo ideal para que este tipo de ideas más irracionales o contrarias a la ciencia y a la tecnología se instaurasen, ¿no? Y no hayan parado de crecer. Bueno, pues esperemos que la ciencia vaya ocupando ese lugar, ya no solamente en los procesos regulatorios, sino también en la cultura de los europeos y, como europeos, también de los españoles. Carlos, un minutito para esas primeras reflexiones sobre el proceso regulatorio. Bueno, yo creo que una característica europea o de la sociedad europea ahora es precisamente lo que apuntaba Débora, ¿no? No entiendo los avances científicos y lo que no entiendo no lo quiero. Entonces, en Europa rige el principio de la precaución, que como dice que me paro antes de hacer nada, mientras que quizás en otras sociedades como las americanas o las asiáticas en China, vamos avanzando con las nuevas tecnologías de cualquier tipo, no estoy hablando solo de la agricultura, y controlando muy bien el posible impacto y tomar las medidas correctoras cuando ocurre, ¿no? Entonces yo creo que aquí en Europa, mi opinión, hemos confundido la prudencia con la precaución. La prudencia es ver beneficios, riesgos, controlar, sí, absolutamente, pero ir avanzando y, sin embargo, estamos pasando a un nivel un poco exagerado en la prudencia, que se llama precaución, que es no hago nada hasta que no se me demuestre lo contrario. Entonces, si invertimos la carga de la prueba, y en la ciencia es casi imposible porque precisamente los científicos, si avanzan es porque tienen dudas. Si las dudas se interpretan como, como no hago nada, no avanzaremos como sociedad y perderemos el tren científico, no solamente en el mundo de la agricultura, sino en otros muchos sectores, ¿no? Yo creo que deberíamos sustituir el principio de precaución o ponerlo por lo menos en el mismo platillo, si es una balanza, con el principio de la innovación. Y en ese equilibrio es donde podremos avanzar. Yo creo que la regulación es fundamental porque te establece un marco previsible para la innovación, pero claro, y para la protección de la propiedad intelectual, que es algo fantástico en el mundo occidental y europeo en particular, frente a otros ámbitos,
Pero claro, si no ves el horizonte de cuándo se va a producir, digamos, la regulación positiva, quiero decir, no la regulación negativa, pues va a ser muy difícil que las empresas, las sociedades y los gobiernos inviertan en nuevas tecnologías. Bueno, pues una vez conocidas vuestras opiniones, ya estamos en disposición de avanzar en el debate y lo vamos a hacer por Sergio. Sergio, ¿qué importancia tiene ese principio de transparencia en el proceso legislador de la Unión Europea a nivel general, no ya en el caso concreto del sector agroalimentario? Bueno, el principio de transparencia tiene varias manifestaciones en el procedimiento decisorio, ¿eh? El principio de transparencia se manifiesta, por ejemplo, en la posibilidad de poder asistir a las reuniones de las instituciones de la Unión Europea que protagonizan ese procedimiento decisorio. Es decir, las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión se pueden seguir en la web, los documentos son accesibles, los documentos previos preparatorios, los adoptados por la Comisión, los debates en el Parlamento Europeo. Otra cosa es que, salvo que se tenga un interés especial, pues evidentemente, al hilo de lo que se decía anteriormente, pues no son debates sencillos y muchas veces pues, son poco atractivos, salvo que se tenga un interés específico. Es decir, hay otras manifestaciones, hay un registro de entidades, de grupos de interés, digamos, que tienen la capacidad para actuar ante las instituciones. Es decir, el nivel de transparencia desde el punto de vista del procedimiento decisorio de la Unión es bastante elevado, incluso en comparación con el que existe en los procedimientos decisionales nacionales en algunos de los Estados miembros o a nivel autonómico. Es decir, y se va mejorando progresivamente, ¿eh? O sea, que yo creo que es un principio que desde el principio se ha establecido y es uno de los vectores que la Comisión ponía en marcha en el famoso programa Legislar Mejor, que luego dio lugar en el año 2003 a un acuerdo institucional de las tres instituciones, Consejo, Ministros, Comisión y Parlamento, y que hacía de la transparencia y de la base científica, es a lo que me refería cuando antes decía que no tanto la imparcialidad, sino el dato científico, que va al hilo de lo que decían mis compañeros de mesa, el dato científico, que es el que tiene que estar en la base del procedimiento decisorio. Al final, el legislador es legislador, pero sería demasiado pedirle que tenga un conocimiento científico adecuado de todos los ámbitos sobre los que va a desplegar su actividad legisladora. Y ahí es donde entra la necesidad de que cuente previamente con el dato técnico, científico, económico, etcétera, de aquello que va a adoptar para que las consecuencias sean positivas, para que se respete ese equilibrio que decía Carlos anteriormente, que yo creo que es la clave, ¿eh? Y si bien es cierto que no tengo muy claro que en otras sociedades ese equilibrio se respeta adecuadamente, estoy pensando, por ejemplo, en China, y en relación con el cambio climático, sí que es cierto que esa es como se suele decir, ese es el meollo, esa es la clave del progreso futuro a nivel social. Encontrar el equilibrio entre la garantía de la salud y de la protección ambiental y la necesidad de no anquilosarnos y no poder avanzar porque somos tan proteccionistas que, claro, hagamos lo que hagamos, simplemente con respirar ya perjudicamos el medio ambiente porque exhalamos CO2 y eso nos llevaría, llevado al absurdo, pues a la parálisis absoluta. Hemos comentado ya varias veces la importancia que tiene la ciencia, los técnicos, los científicos, y por eso le voy a preguntar a Débora. Débora, ¿tienes experiencia de investigación sobre otros campos no relacionados con la agricultura? Como investigadora y divulgadora científica, ¿crees que los ciudadanos tienen suficientes garantías sobre el proceso de regulación de sustancias y materiales que se usan de manera cotidiana? Y, sobre todo, ¿crees que a los ciudadanos les interesa todo ese proceso de evaluación científica? Pues, como decía en la anterior intervención, tenemos un importante problema de incultura científica. Y la incultura científica no solamente afecta a que desconozcan qué son ciertas cosas. Esto quiere decir que muchos ciudadanos no saben ni qué es un fitosanitario. Entonces, no solamente falta esa cultura de conceptos, ¿no? Siempre que se hacen encuestas sobre el nivel cultural, pues es impactante ver esos datos de cosas que consideramos los científicos que deberían estar en la cultura de de todas las personas, pues cosas de la actualidad como que es la biotecnología, que es un transgénico, que es un montón de cosas que la mayor parte de la población desconoce. Pero además de este problema de desconocer el concepto, lo que se desconoce es cómo funciona el sistema de la ciencia, que me parece por lo menos tan grave como lo anterior. Y cómo funciona la ciencia, también eso se ve reflejado en cómo, por ejemplo, se regulan las cosas, ¿no?
que al final, aunque haya algunas incoherencias en general, la regulación siempre se fundamenta o debería fundamentarse en el consenso científico. ¿Y cómo se construye ese consenso científico? Que es realmente la verdad en ciencia es el consenso, se formula por consenso. ¿Cómo funciona? Pues eso, desde un sistema de publicaciones, cómo se revisan los datos científicos, cómo se garantiza que sean fiables, ¿no? Todo ese engranaje de cómo funciona el sistema científico es totalmente desconocido para la mayor parte de las personas. Y ahí es donde tenemos una labor importante de comunicación que hacer y, bueno, y en realidad hasta de reformar el sistema educativo para que esa parte de la ciencia se entienda, que es una parte que casi apela a la filosofía de la ciencia, ¿no? El cómo se construye el conocimiento. Y debería estar ahí, porque si no va a ser imposible avanzar en estos términos, ¿no? En que se conozcan no solo qué son las cosas, desde el ámbito científico, sino cómo se llega a esas verdades en ciencia. Aquí me viene un poco a la memoria, Débora, en un acto en el que coincidí contigo. Yo estaba de espectador y estabas tú y comentaste, no sé si era una anécdota o una situación real, de una señora que no comía tomates porque tenían genes. Entonces, bueno, a lo mejor esto es una cuestión un poco exagerada, pero también puede acercarnos un poco a lo que es la realidad de la ciencia en el consumidor, ¿no? Y plantearnos un poco también el papel de ese consumidor sin ese conocimiento científico decidiendo sobre cuestiones tal. Como decía Sergio, no todos tenemos que ser científicos ni saber de técnica, ¿no? Pero es verdad que necesitamos por eso, a lo mejor, reforzar el papel de las instituciones técnicas, instituciones científicas y dejar que tengan el peso necesario en todo el proceso. Carlos, hablando de todo esto y hablando de consumidor, hay una cuestión que interesa y que son los alimentos. Los alimentos que proceden de cultivos, pues donde se han utilizado productos fitosanitarios, ¿son seguros? Y para todos esos consumidores que nos están escuchando, ¿qué procesos o garantías regulatorias existen para reforzar esa seguridad de esos alimentos? Seguros, absolutamente sí. Aprovechando que estaba en la introducción y perdonad, Débora y Sergio, simplemente cité todos los ministerios, organismos oficiales que garantizan la seguridad de la producción de alimentos en España, ¿no? La EFSA, la Agencia Española, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, luego la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que depende del Ministerio de Consumo y el Ministerio de Sanidad, el propio Ministerio de Sanidad, Agricultura, Transición Ecológica y como consultor en la seguridad de los trabajadores del campo, el Ministerio de Trabajo. O sea que la garantía es absoluta. Todo producto que se pone tiene en el mercado tiene todas las garantías y por lo tanto los alimentos son seguros. Bueno, yo cuando yo era pequeño, pues los tomates se comían en temporada y yo compraba los yogures en la farmacia. O sea que hemos avanzado mucho, ¿no? Muchísimo. Y toda esta garantía, que es el progreso que tenemos, no solamente se debe a las medicinas vegetales que permiten salvar las cosechas, ¿no? Que antes lo veíamos como plagas, ¿no? Las plagas de Egipto, pues algunas de ellas eran daños a los cultivos. El problema es que lo damos por hecho, ¿no? Todo este progreso lo damos por hecho y, como decíamos, es tan complejo que no lo terminamos de entender. Entonces, la garantía es, como decía, absoluta. La transparencia también lo es. O sea, AEPLA o sus empresas ponen a disposición de quien quiera todos los informes que están detrás de esos registros y no solamente se autorizan productos que a veces entendemos o que tienen nombre, sino que se autoriza cada uno de los usos. O sea que, por ejemplo, un insecticida para el control del pulgón no se autoriza para toda Europa ni para toda España, se autoriza para el control del pulgón en el cerezo y solo en el cerezo. Y así lo respalda toda esta comunidad científica. Yo creo que lo que nos falta es entender esto y que yo creo que el consumidor, como decía antes, bien alimentado, no se preocupaba cómo venían sus alimentos, solamente lo daba por hecho, eran abundantes y baratos en su supermercado
Y por poner ejemplo, en el 2015 nosotros como EPLA hicimos un estudio demoscópico sobre cómo consideraba la agricultura los consumidores, los habitantes en España, los españoles, en definitiva, y curiosamente, y pensando en la polarización que existe en nuestra sociedad, pues el 50% les parecía que era tremendamente tecnológico, con el miedo que eso produce, y el 50% pensaba lo contrario, que la agricultura era absolutamente artesanía, que bastaba poner una semilla en la tierra y que el sol y el agua de la lluvia llevaba la cosecha a término, ¿no? A mí me preocupa esa disparidad porque era casi 42-42 y solamente, digamos, un 10% entendía que esto era complejo, tecnológico y difícil al mismo tiempo, ¿no? Hay un gran desconocimiento en lo que es la agricultura, en lo que es la producción agrícola, y yo creo que ahí todos tenemos mucho que trabajar y quizá por eso estamos aquí. Así que, Sergio, Débora, te animo, ya sé que no es tu tema, pero que la ciencia en general y en la agricultura tenemos mucha necesidad de divulgación y de hacer llegar la ciencia al consumidor. Bueno, la verdad es que es fundamental esa confianza del consumidor en esos productos y como consecuencia, pues también en todo el procedimiento que da con esos productos en la mesa de cada uno de nosotros. Os voy a pedir ahora sí, que seáis súper disciplinados con el tema del tiempo. Hasta ahora el más disciplinado yo creo que está siendo Sergio, pero bueno, luego veremos Sin el duda. ranking final cómo queda la cosa. Tenéis 2 minutitos cada uno, Sergio. Uno de tus ámbitos de conocimiento es el derecho del medio ambiente. Como experto, ¿qué valoración haces de la apuesta de la Unión Europea a través de enfoques como el Green Deal, que nos contaba al principio Susana? Y si tú consideras que es un buen punto de partida para contribuir a la sostenibilidad de la agricultura, siempre teniendo en cuenta esa triple perspectiva económica, social y medioambiental. Bueno, Pablo, un jurista el primero en ahorrar el tiempo. Esto es una sorpresa. En fin, yo considero que es esencial. Quiero decir, es hacer de la necesidad virtud. Estamos en momentos en los que, antes se hablaba de la guerra de Ucrania, yo creo que eso todavía lo acelera más, en los que tenemos una serie de advertencias que nos llevan a la necesidad de cambiar un modelo económico y social. Ahora se ha olvidado, porque la verdad es que en los últimos años lo que parecía que era un discurrir plácido en las sociedades desarrolladas, pues se ha convertido en todo lo contrario. Crisis económica, pandemia, ahora esta locura que está ocurriendo no a demasiados kilómetros hacia el este, pero seguimos teniendo problemas gravísimos desde el punto de vista medioambiental. El más importante es el cambio climático y por lo tanto hay que reaccionar. Y la Unión Europea, que tiene muchas cosas por las que se le puede criticar y que tiene que perfeccionar, la verdad es que se está revelando como un actor, no un líder, como se suele decir, porque yo entiendo que el líder es aquel que puede influir con su comportamiento y desgraciadamente no lo está consiguiendo, pero sí como un actor climático fundamental, con objetivos ambiciosos y con una serie de iniciativas que son muy remarcables. El Pacto Verde lo que pretende hacer es de esa necesidad de avanzar hacia una mayor sostenibilidad un modelo de crecimiento económico que permita mantener el bienestar de las sociedades de los Estados miembros. En todo caso, me vas a permitir, como iba bien situado, voy a quitar 10 segundos porque creo que se ha planteado la clave de todo esto que hoy nos trae a esta mesa, lo comentaba Débora. Es decir, es que en el fondo estamos poniendo en duda la ciencia frente a las opiniones que vienen desde otros lados que cuentan con una constatación mucho más discutible. Eso nos lleva al sistema educativo. Eso nos lleva a la necesidad de que los chicos y chicas tengan en cuenta cuál es el papel del científico y no tanto del instagramer o del... Me refiero de quien emite opiniones, porque hay instagramer que emite opiniones con base científica, obviamente. Divulgadores como la que tenemos aquí, pero sí de aquellos que emiten opiniones al albur y sobre todo políticos y los famosos populismos que dicen que, como dijo Trump en su momento, hoy hace frío, ¿quién dice que hay cambio climático? Es decir, eso genera un perjuicio social tremendo porque pone en cuestión lo que no debemos cuestionar. Que quien marque las pautas de comportamiento sea quien se dedica a estudiar eso y quien nos ofrece indicios ciertos de cuáles son las realidades a las que nos tenemos que enfrentar. Débora, 2 minutitos para que nos comentes una cuestión que yo creo que
que tendrás ganas de tratar, ¿no? Durante muchos años la ciencia pues, ha estado reservada a un núcleo restringido de personas, pues bien relacionadas con laboratorios, investigadores, academias, gente de ciencia, ¿no? La ciencia y las tecnologías, más allá de lo que es la tecnología de la información, conseguirán algún día ocupar un lugar habitual en los medios de comunicación. ¿Y cómo puede la Unión Europea apostar por el rigor científico para combatir la desinformación, que yo creo que es uno de los grandes males que tenemos, no en el sector agroalimentario, sino la sociedad actual? Pues soy optimista porque cada vez somos más los que ocupamos espacios en los medios de comunicación, pero aún así tenemos escasez de personas con formación científica en los medios. La mayor parte de la población que se informa de temas científicos lo hace en la televisión y apenas hay espacio, no solamente programas de divulgación científica, sino espacios para científicos, ¿no? Cuando se trata de un tema científico, pues muchas veces, pues eso, te echas las manos a la cabeza de qué burradas están diciendo, ¿no? Y luego me pregunto, cuando leo una noticia sobre, yo qué sé, economía, si está ocurriendo lo mismo, ¿no? O un tema del que desconozco si está ocurriendo lo mismo. ¿Quién está opinando y quién está dando los datos? Tenemos otra cosa que apuntaba Carlos, que es muy interesante, y es que como no tenemos realmente un problema de escasez alimentaria, pues nos preocupamos por cosas de las que no nos deberíamos preocupar. Por ejemplo, hoy en día todos los alimentos que llegan al mercado, todos, absolutamente todos, son seguros. En Europa tenemos esa garantía y en cambio hay demasiada gente preocupada pues por si hay tóxicos, este tipo de cuestiones, ¿no? Y esto tiene que ver también por cómo funcionan los medios de comunicación, porque solo las malas noticias son noticia. Y esto realmente se podría leer de forma positiva, porque esto querría decir que las malas noticias son la excepción, porque casi nunca pasa nada que esté mal, ¿no? Porque en general las cosas se hacen bien. Pero claro, si solo llegan a los medios de comunicación este tipo de noticias de cuando hay un mínimo fallo en el sector científico, que lo hay, como en absolutamente todos los sectores, pues claro, al final la opinión pública se construye en aspectos negativos. Y también con respecto a la divulgación científica, debo decir que no toda la divulgación científica suma en este sentido, porque igual que los medios de comunicación a veces se nutren de estas malas noticias porque funciona, porque generan mayor impacto, también la divulgación científica, hay cierto sector de la divulgación que divulga en negativo, señalando siempre las cosas malas. ¿Cuántos libros, programas hay sobre el lado oscuro de la industria alimentaria? Los engaños de las farmacéuticas. Quiero decir, más divulgación científica, sí, por supuesto, pero no toda suma. Bueno, estamos fuera de tiempo, del tiempo que teníamos destinado a esta mesa de debate, pero hay una cuestión que sí que me gustaría que Carlos nos aclarara, y es que muchas ciudades utilizan fitosanitarios para mantener el buen estado en sus infraestructuras, que parece que los fitosanitarios solamente son una cosa del mundo rural y que envenenan a la gente de las ciudades, ¿no? Bueno, pues también las ciudades necesitan de esos fitosanitarios pues para mantener infraestructuras como carreteras o cualquier vía de comunicación. ¿Qué importancia tienen estos fitosanitarios a nivel urbano y, por tanto, para gran parte de la sociedad? ¿Y qué requisitos exige la Unión Europea para considerar estas prácticas como seguras? Tenemos un minutito, Carlos. Voy a ser muy breve. Son importantísimos, como decía antes, quizás avanzándolo, no se autorizan productos, sino autorizan usos y también en ámbitos urbanos y residenciales está perfectamente regulado y evaluado específicamente este uso. Por lo tanto, ahí ya no hablamos de, digamos, de agricultura o del impacto medioambiental en la fauna silvestre y salvaje, sino que se evalúa el no impacto, así se demuestra, pues en el transeúnte, en el que utiliza una infraestructura, el que utiliza un parque, etcétera. Yo creo que es fundamental porque tenemos plagas importantes y que también salen en las noticias, en la parte negativa, pues problemas de procesionaria, problemas de termitas, problemas de ratas, etcétera, 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 y eso necesita soluciones fitosanitarias. Está absolutamente regulado, todos los usos son seguros. Puede haber política o puede haber campañas de ciudadanas, pero el respaldo científico está ahí y nosotros como industria seguimos desarrollando soluciones porque es lo que necesita nuestra sociedad. El problema es cuando se produce una urgencia
todo el mundo se pone a correr, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Productos que se utilizaban o se prohibían para la aplicación en arroz, sin embargo, 15 días después y después de los problemas sanitarios de picaduras de mosquitos, se autorizaban en los tratamientos alrededor de los pueblos y ciudades en zonas cercanas a las marismas, ¿no? Entonces, los productos no son ni buenos ni malos, solamente es la urgencia o la alerta social que aparece en los medios lo que nos lleva a utilizarlos o no. Bueno, pues con esta reflexión, donde se queda patente el que también los productos fitosanitarios son fundamentales para las zonas urbanas y, por tanto, ese proceso regulatorio también es importante para esa zona urbana. Podríamos haber estado horas, días o incluso semanas y meses hablando sobre este tema, sobre el proceso regulatorio europeo, pero también con el tiempo debemos ser sostenibles y hemos agotado con creces el que teníamos dispuesto para el debate. Así que entramos ahora en el turno de preguntas de los asistentes que están muy activos y que nos están enviando pues muchas cuestiones para nuestros panelistas, así que nos remangamos y nos ponemos con ellos. Sí que un aviso a todos los que queráis ir haciendo preguntas, decidnos a quién dirigís la pregunta para agilizar un poquito todo el proceso. Bueno, y como decía, están muy activos todos los asistentes. La primera pregunta nos la envía José Ignacio de la Fuente y que pregunta a Carlos Palomar por qué le cuesta tanto a la Unión Europea aplicar las cláusulas espejo para los alimentos importados. Bueno, es que realmente lo dijo Susana, Europa va marcando un camino, yo creo que en ese sentido está muy bien, pero realmente no se puede imponer los parámetros europeos y las urgencias o necesidades europeas al resto de países, ¿no? Imaginemos, bueno, el arroz, la producción de maíz, etcétera. Aquí tenemos que encontrar el equilibrio. Por ejemplo, España es productora de frutas y hortalizas y su producción es absolutamente especialmente garantizada, pero también es importador y en gran medida de cereal y soja, o sea, de proteína y hidratos de carbono para la industria ganadera. Y esto no se produce en Europa suficientemente y ahora menos, sino que tenemos que traerlo de otros países. Creo que Europa hace bien en marcar el camino, pero tiene que ir incorporando al resto de países a este camino y esto lleva su tiempo, ¿no? Quizás los países como el resto de países no pueden ir tan rápido como puede ir la Unión Europea. Por otra parte, muchas de las desaparición de sustancias activas en Europa se deben más al sistema regulador que lo hace tan difícil que a que haya una emergencia o haya una alerta sanitaria tanto para el medio ambiente como para la salud de los trabajadores detrás. Por lo tanto, si los alimentos son seguros, debemos y podemos importarlos del resto de países para el beneficio primero de los productores y de los países en desarrollo y para la alimentación de los europeos, ¿no? Independientemente del modelo productivo que queramos aquí. Si aquí queremos que el 25% de la agricultura sea orgánica, pues está muy bien, pero no debemos exigírselo al resto de países, sino que esto tiene que ser un camino a desarrollar. La segunda pregunta que nos llegó nos la dirige Sonia Cortés, nos la envía para todos, para que el que quiera contestar, conteste. Yo voy a aprovechar que se ha incorporado Susana del Río a este bloque de preguntas y respuestas y se la voy a hacer a ella y luego cada uno de vosotros, si queréis aportar algo, pues encantado. Nos comenta Sonia que a través del Pacto Verde, pues que si corre el riesgo la Unión Europea de ser muy verde, pero económicamente no ser rentable para el agricultor. Y luego, pues sentencia un poquito, dice, ¿seremos muy verdes y muy pobres? Buena pregunta, la de Sonia. Hombre, no está trazado así, es una cuestión lógicamente muy que está sobre la mesa, ¿no? Y la están planteando muchas personas. Yo creo que la Unión Europea, como he dicho en mi intervención, pues ha sabido dar una respuesta
y ha sabido reaccionar con respuestas que quizá si no hubiésemos tenido la secuencia Brexit, pandemia y guerra de Ucrania, pues se habrían dado, pero en unos años, en una década, quién sabe cuándo, y ahora pues se están dando esas respuestas y se están dando bien y están siendo tangibles para los ciudadanos. Los dos ejemplos claros son los fondos de recuperación europeos y la campaña de vacunación, que han acelerado, todo ha acelerado, como decía al principio, estas respuestas. Yo creo que, bueno, es una pregunta la que hace Sonia, como decía, muy lógica, pero está todo medido. Cuando la Unión Europea toma una decisión, cuando en ese nivel institucional e interinstitucional se toman unas medidas, cuando se votan, cuando nuestros representantes en el Parlamento Europeo, la democracia representativa, decide enviar mensajes a nuestro Gobierno europeo, la Comisión Europea, para que eleve una propuesta que se haga ley, cuando en los consejos europeos nuestros jefes de Estado y de Gobierno tienen que decidir, todavía a través de la unanimidad, pues todos esos parámetros de qué va a pasar, por qué es necesario un pacto verde europeo, qué va a significar y cómo va a tambalear, a zarandear nuestras economías y nuestras sociedades, todo está medido. Es cierto que dependiendo y siguiendo lo que comentaba Carlos Palomar, pues es cierto que no es lo mismo, también lo comentaba en mi intervención, no es lo mismo el contexto, ni la economía, ni las economías de España con Estados miembros del norte de la propia Unión Europea. Pero ¿cómo se llegan a esas decisiones? Pues se llegan primero haciendo un equilibrio, ¿no?, en lo que la Unión Europea es muy capaz, como decía, entre esas necesidades urgentes en relación a Pacto Verde Europeo. La tierra nos lo está pidiendo, es una necesidad y urgente, y lo que va a suponer para la sostenibilidad de nuestras economías, para la sostenibilidad de cada ciudadano europeo, para la sostenibilidad económica del campo, de la agricultura, de la industria, de nuestros sistemas financieros. Esos equilibrios están medidos. Es cierto que se pueden producir y se producen esas inflexiones, pero yo creo que el crear tendencias, siempre hablo de crear tendencia, es algo fundamental, y más ahora en relación al Green Deal de la Unión Europea. Y que eso está medido, eso está estudiado, eso está analizado, Sonia, y esa búsqueda del mínimo común denominador, ojalá más veces del máximo común denominador, cuando se establece, como decía, una tendencia en relación, por ejemplo, al Green Deal, al Pacto Verde Europeo, está ahí. Y luego algo, y ya termino, muy importante, en nuestro proceso de integración europea y en el concepto de los fondos Next Generation EU. A mí al principio Next Generation EU me parecía, y así lo dije a nuestros eurodiputados, comisarios, que me parecía un concepto un poco de marketing, pero conforme ha ido pasando el tiempo veo que tiene un significado, el concepto, muy elevado, porque Next Generation EU también implica y se ensambla el concepto de la solidaridad intergeneracional, que por otra parte está completamente conjugado con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental y el Pacto Verde Europeo, para realmente estar en los parámetros que la tierra y la supervivencia de nuestro modo de vida a nivel humano, a nivel mundial, necesita. Así que, Sonia, yo creo que está todo medido, que es verdad que zarandea nuestras economías, que hay que reajustar y hay que reequilibrar muchísimos parámetros económicos, de precios, de cultivos en este caso y en este sector, pero que eso está contemplado y que lo debemos hacer. Es urgente y es una necesidad. Gracias. Bueno, había comentado yo que esta pregunta iba dirigida a todos y que podíais intervenir, pero nos hemos quedado literalmente sin tiempo, así que me queda pues agradeceros el que nos hayáis acompañado, el que hayáis dado vuestra opinión como expertos de este sistema regulatorio y esperemos que sea para bien del ciudadano europeo toda esta regulación y sobre todo para nuestro sistema agroalimentario. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Adiós, vosotros. gracias. Gracias, Gracias. Pablo. Gracias, Carlos.